El feudalismo fue un sistema político, económico y social que surgió tras el fracaso del proyecto político centralizador de Carlomagno. El feudalismo tenía dos instituciones claves para su funcionamiento. Había una jerarquía de señores y vasallos vinculados a través del vasallaje. Por vasallaje, un vasallo se ofrecía a un señor, entablando un contrato donde el vasallo debía obediencia y lealtad, y el señor debía protección. Esta era la única manera de garantizar el orden. Los privilegios de la nobleza le obligaban a encargarse de que todo funcione. Para ello recurrieron a acuerdos de dependencia mutua conocidos con el nombre de relaciones feudo-vasalláticas, que podían ser de dos tipos. Vasallaje era un pacto entre dos miembros de la nobleza de distinta categoría. El caballero de menor rango se convertía en vasallo del noble más poderoso por medio de la ceremonia de homenaje e investidura. El señor protegía al vasallo y le otorgaba un feudo, ya sea un castillo, monasterio o simple suelo. A cambio, el vasallo le juraba fidelidad y estaba obligado a prestarle ayuda militar y consejo. Encomienda es un pacto entre campesinos y señor feudal. El señor acogía a los campesinos en su feudo, le proporcionaba una pequeña fracción de tierra para que pudieran subsistir y les protegería si eran atacados. A cambio, el campesino se convertía en su siervo. La sociedad estaba organizada de manera elemental, en los llamados estamentos u ordines, la nobleza, el clero y el campesinado. Estos puestos se dividían en los hombres que guerrean, los hombres que rezan y los hombres que trabajan, donde distinguimos la alta nobleza, marqueses, condes, duques, que poseían grandes feudos, y la baja nobleza o caballeros, varones, infanzores, hidalgos, con feudos pequeños, eran vasallos de los más poderosos. El clero feudal. Los oradores o clérigos eran la iglesia, algunos formaban una élite poderosa llamada alto clero y otros más humildes estaban subordinados a esa autoridad. Los trabajadores eran el pueblo llano, por tanto los más numerosos y generalmente estaban sometidos a otros estamentos. Estaban compuestos por campesinos, siervos de los señores feudales, que eran los más numerosos, y por artesanos, que eran escasos y vivían en las pocas ciudades que habían. La iglesia en el sistema feudal. Cada señor gobernaba sus dominios. Los grandes señores, los duques y condes, eran los verdaderos reyes de sus dominios. Mantenían sus propias fuerzas militares, administraban justicia, percibían impuestos y acumulaban monedas. Y también los vasallos inferiores ejercían funciones públicas que en el Imperio Romano habían sido desempeñadas por la administración imperial y que en el Estado moderno serían desempeñados por otros organismos propios del Estado. Con el tiempo, no solo las tierras, sino también toda clase de funciones y derechos públicos fueron entregados en los feudos. Los condes, que una vez habían sido funcionarios nombrados por el rey, se convirtieron en vasallos que ejercían las funciones públicas por el derecho feudal. El rey feudal gozaba con un poder muy limitado, solo ejercía la autoridad sobre sus dominios propios y los vasallos inmediatos, pero no tenía ningún poder directo sobre la gran masa de población. Sin embargo, en tiempos escasos de desarrollo económico y técnico y de mucha violencia, ofreció ciertas condiciones de paz y justicia. La iglesia recibió por donación o legado extensas tierras que estaban sujetas a las obligaciones feudales. Los obispos y abades, al mismo tiempo de ser ministros de la iglesia, se convirtieron en vasallos de los reyes y los grandes señores. Cuando moría un vasallo laico sin herederos, la administración del feudo volvía a manos del señor. En cambio, los feudos de la iglesia no pertenecían a un obispo. Por eso, cuando moría un obispo, el contrato feudal no era alterado y la iglesia conservaba la tierra. De esta manera, las posesiones de la iglesia aumentaban cada vez más y finalmente la tercera parte de la propiedad agrícola en Europa occidental y central perteneció a la iglesia. La sociedad medieval se compuso de grupos sociales fijos, los estados o estamentos, nobleza, clero y población campesina. La nobleza feudal estaba formada por el rey y los señores de sus vasallos. Su estado era hereditario, o sea, era nobleza de sangre. En tiempos de guerra, casi permanentemente los mayores honores eran concedidos a los hombres que manejaban las espadas. La nobleza medieval fue fundamentalmente una nobleza guerrera. Según el derecho feudal de cada persona, solo podía ser juzgada por alguien que fuese igual o superior a estos. Por eso, los nobles solo podían ser juzgados por otros nobles, sus pares o iguales, con importantes funciones sociales y culturales. Los miembros del clero recibían una educación superior que los capacitaba a asumir la dirección de la sociedad. En la base de la escala social se encontraba la población campesina, el tercer estado. Solo unos pocos campesinos conservaron la libertad personal. En su mayor parte eran siervos que, por nacimiento o herencia, dependían de algún señor.